Bienvenidos, estimados estudiantes, a la asignatura de Literatura Universal. Vamos a entrar a la primera sesión, la sesión 1. Te invito a que puedas prestar mucha atención y puedas viajar a través de la imaginación a diversos lugares. Así que, bienvenido y presta mucha atención. Para empezar el desarrollo de esta primera sesión, vamos a descubrir qué es literatura. Así que presta mucha atención. Empecemos por la palabra en sí. Literatura proviene del latín litera, que se utiliza para referirse a cualquier escrito independientemente del contenido que tratara. Originalmente significa el uso de letras o escritura, pero cuando la palabra entró las lenguas romances derivadas del latín, obtuvo el significado adicional de conocimiento obtenido al leer o estudiar libros. ¿Qué es literatura? Según la Real Academia Española, RAE, literatura es el arte de la expresión verbal, entendiéndose como verbal aquello que se refiere a la palabra o se sirve de ella. Por lo tanto, abarca tanto textos escritos, literatura escrita, como hablados o cantados, literatura oral. En la actualidad, se entiende por literatura el arte que crea belleza a través de las palabras. En la literatura, el lector busca experimentar satisfacción a través de ella. A esto podemos decirle que la literatura busca un placer estético. Toda obra literaria es un producto histórico, por lo que es recomendable conocer en qué circunstancias históricas se compuso para poder entenderla mejor. La literatura tiene varias finalidades. En primer lugar, tiene una finalidad lúdica. ¿Por qué? Porque la literatura se crea para entretener. La literatura también tiene la finalidad de expresar sentimientos, de expresar emociones, de expresar estados de ánimo. Otra finalidad de la literatura es que es didáctica.
literatura es didáctica, porque pretende transmitir una enseñanza. Y finalmente, la literatura tiene la finalidad de influir en la sociedad, en nuestra sociedad, mediante la crítica social. Ahora vamos a ver las características que tiene la literatura. En primer lugar, la literatura se crea un mundo de ficción donde todo es posible. En la literatura se muestra un uso especial del lenguaje mediante las figuras literarias, como por ejemplo una anáfora, un símil. Ahora vamos a ver las formas de la literatura. La literatura puede adoptar dos formas, el verso y la prosa. Vamos a ver el verso. El verso se siguen pautas acentuales y silábicas que crean ritmo y musicalidad. A ver, vamos a ver qué nos dice Gustavo Adolfo Bécquer. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Ahora vamos a ver la prosa. En la prosa no se mantiene un orden acentual ni silábico fijo. Se escribe como lo hacemos normalmente, ocupando todo el renglón. A ver, vamos a leer algo de la prosa de nuestro premio Nobel, Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros. 4, dijo el jaguar. Los rostros se suavizaron en el resplandor vacilante que el globo de la luz difundía por el recinto. A través de escasas partículas limpias de vidrio, el peligro había desaparecido para todos, salvo para Porfirio Cava. Los dados estaban quietos, marcaban 3 y 1. Su blancura contrastaba con el suelo sucio. 4, repitió el jaguar. ¿Quién? Yo, murmuró Cava. Dije 4. Apúrate, replicó el jaguar. Ya sabes, el segundo de la izquierda. Los tipos de la literatura. En una misma época, normalmente conviven dos tipos de literatura: la literatura popular y la literatura culta. La literatura popular tiene como característica que es anónima, le pertenece al pueblo, a todos. La literatura popular se transmite de padres a hijos, oralmente. En la literatura popular
Cada intérprete suele añadir o quitar algo de lo que escuchó, por lo que hay varias versiones. La literatura popular suele ser breve. En la literatura popular se prefiere la sencillez. Las obras en la literatura popular suelen pertenecer al folclore, que es el conjunto de costumbres tradicionales de un pueblo. En cambio, en la literatura culta, las obras literarias tienen autor conocido. La literatura culta se transmite por escrito. La literatura culta suele ser más extensa, suele ser más compleja. Y finalmente, en la literatura culta, el texto se mantiene sin variaciones.